Parece una noria para barcos, pero en realidad es un elevador de barcos. Este elevador de barcos giratorio es el único de su tipo en el mundo, y traslada barcos entre dos canales. Los conecta superando una impresionante diferencia de altura de 35 metros, ahorrando unas 3 horas de tiempo de viaje. ¿Por qué en China se utiliza termacol en lugar de ladrillos para construir casas? En realidad, este proceso se llama encofrado de hormigón aislado. En este método se colocan bloques de espuma resistentes que parecen termacol a ambos lados de la pared, y se vierte hormigón en el medio. Las casas construidas con este método pueden soportar fácilmente terremotos y tormentas. Este hombre gana millones de dólares haciendo este trabajo. En realidad, va a la playa temprano en la mañana y recoge barro de la orilla del mar, y lo almacena en un plato, luego lo mete en el agua y lo sacude, debido a lo cual todo el barro se elimina, y lo que queda dentro del plato al final es oro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los chinos aplican polvo blanco a sus frutas? ¿Cuál es la razón? En realidad, se trata de polvo kaolin, compuesto de arcilla comestible, que se aplica sobre la superficie de las plantas para crear una capa protectora. Esta capa protege a las plantas de las plagas, reduce los daños de la luz solar intensa y bloquea los dañinos rayos UV. Esto ayuda a mantener las frutas frescas y sanas. El aguacate de cáscara roja es una variedad única que destaca por su color llamativo. Aunque la mayoría de los aguacates tienen una cáscara verde, este tipo de aguacate presenta una capa externa de un rojo intenso que lo hace resaltar entre los demás. Y el aguacate de cáscara roja está ganando popularidad por su sabor único y su capacidad para añadir un toque de color a cualquier platillo. Si alguna vez vas a la orilla del mar y ves una piedra como esta, no cometas el error de pensar que no vale nada, porque en cuanto este hombre rompió la piedra, encontró otra piedra más pequeña dentro de ella, y al romper esa piedra más pequeña descubrió un fósil de que tenía casi 10 millones de años. Al vender ese fósil, este hombre se hizo millonario. Este es el asombroso proceso de convertir el cuerno de un animal en un cuenco impresionante. Primero, un artesano experto corta el cuerno con una sierra de cinta y recorta cuidadosamente la punta. A continuación, la sección del cuerno se calienta cuidadosamente sobre brasas. Una vez ablandado, se pasa rápidamente a una prensa manual. Después, el artesano moldea el cuerno caliente en la forma básica de un cuenco. Luego, el cuenco vuelve al disco abrasivo para un lijado más exhaustivo, tanto por dentro como por fuera, refinando sus curvas y suavidad. Después, con una herramienta caliente, se graban meticulosamente patrones intrincados, líneas onduladas y elegantes espirales en la superficie del cuenco. Si ves una piedra redonda como esta en las montañas, no cometas el error de dejarla, porque cuando este hombre la levantó, salió mucha tierra rara de debajo. La excavó y comenzó a lavarla con agua en una olla grande. Este método les pareció una tontería a todos, pero en cuanto limpió la tierra, todos quedaron asombrados por lo que encontró, porque de esa tierra salió oro puro. Podrías pensar que esto es una obra en construcción, pero no. Lo que realmente se extrae aquí es oro. De hecho, esto es Uganda, donde la gente recoge tierra de las zonas mineras y la muele finamente en grandes molinos. Luego se añade agua y la mezcla se cuece a fuego alto. El agua se evapora y lo que queda es oro. A quien no le encanta la miel extraída de los panales, es deliciosamente dulce. Desafortunadamente, en el mercado, a menudo encontramos miel adulterada que se vende como pura, y es difícil de detectar. Esta miel artificial se elabora vertiendo una mezcla de azúcar y jarabe con sabor a miel en moldes de acero. Estos se dejan secar, y cuando el jarabe cuaja, adquiere la apariencia de un panal. Después, el panal artificial se desmolda, se corta en pedazos y se vende en el mercado a precios elevados. Ver que un trozo de carne se mueve o se contrae es un fenómeno completamente normal que ocurre porque las células del músculo todavía conservan algo de energía. Cuando se estimulan por un corte, manipulación o un cambio de temperatura, pueden activarse brevemente y generar movimiento. Esto no significa que la carne esté viva, ni que tenga algo anormal. De hecho, en muchos casos es una señal de frescura. ¿Sabías cómo se fabrican las pesas de gimnasio? En primer lugar, se colocan placas de metal en bruto en un molde. A continuación, se vierte caucho líquido alrededor de ellas. Después se presiona todo con fuerza para que el caucho se moldee de manera uniforme. Una vez enfriado, se retira la placa del molde, se corta el exceso de caucho para obtener una superficie lisa. El verdadero cultivo de tomates se lleva a cabo en Turquía, donde los agricultores emplean una técnica única. Antes de plantar, toman dos plantas diferentes, las cortan y las unen mediante injertos. En cuanto se plantan en el campo, enseguida empiezan a crecer montones de tomates rojos y jugosos. Estos tomates no se destinan al mercado, se recolectan y se llevan a campo abierto, donde se cortan en trozos, se secan al sol y se convierten en deliciosos encurtidos. ¿Tienes que empalmar un caño pero no cuentas con la herramienta necesaria? Aquí te muestro el mejor método para hacerlo de manera prolija, profesionando fugas. No te preocupes, no necesitas salir a comprar nada, todo lo haremos con una técnica muy simple. Y no es necesario calentar ni derretir el caño. Mira, corta un tramo de unos 10 centímetros del mismo caño. Luego ábrelo por la mitad y extrae unos 4 o 5 milímetros para que pueda cerrarse. Esto permitirá que encaje en el interior del caño que deseas empalmar. Ahora aplica pegamento sellador con un pincel alrededor del caño cortado y también en el interior de los dos caños a unir. Finalmente realiza la conexión y observa el resultado. Una unión prolija, profesional y completamente hermética. ¿Qué te pareció esta técnica? La impresionante hazaña de ingeniería se encuentra en Escocia y a lo lejos parece una noria para barcos, pero en realidad es un elevador de barcos. Este elevador de barcos giratorio es el único de su tipo en el mundo y traslada barcos entre dos canales. Los conecta superando una impresionante diferencia de altura de 35 metros, ahorrando unas 3 horas de tiempo de viaje.
¿Por qué en China se utiliza termacol en lugar de ladrillos para construir casas? En realidad, este proceso se llama encofrado de hormigón aislado. En este método se colocan bloques de espuma resistentes que parecen termacol a ambos lados de la pared y se vierte hormigón en el medio. Las casas construidas con este método pueden soportar fácilmente terremotos y tormentas. Este hombre gana millones de dólares haciendo este trabajo. En realidad, va a la playa temprano en la mañana y recoge barro de la orilla del mar y lo almacena en un plato, luego lo mete en el agua y lo sacude, debido a lo cual todo el barro se elimina y lo que queda dentro del plato al final es oro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los chinos aplican polvo blanco a sus frutas? ¿Cuál es la razón? En realidad, se trata de polvo kaolin, compuesto de arcilla comestible, que se aplica sobre la superficie de las plantas para crear una capa protectora. Esta capa protege a las plantas de las plagas, reduce los daños de la luz solar intensa y bloquea los dañinos rayos UV. Esto ayuda a mantener las frutas frescas y sanas. El aguacate de cáscara roja es una variedad única que destaca por su color llamativo. Aunque la mayoría de los aguacates tienen una cáscara verde, este tipo de aguacate presenta una capa externa de un rojo intenso que lo hace resaltar entre los demás. Y el aguacate de cáscara roja está ganando popularidad por su sabor único y su capacidad para añadir un toque de color a cualquier platillo. Si alguna vez vas a la orilla del mar y ves una piedra como esta, no cometas el error de pensar que no vale nada, porque en cuanto este hombre rompió la piedra, encontró otra piedra más pequeña dentro de ella, y al romper esa piedra más pequeña descubrió un fósil de que tenía casi 10 millones de años. Al vender ese fósil, este hombre se hizo millonario. Este es el asombroso proceso de convertir el cuerno de un animal en un cuenco impresionante. Primero, un artesano experto corta el cuerno con una sierra de cinta y recorta cuidadosamente la punta. A continuación, la sección del cuerno se calienta cuidadosamente sobre brasas. Una vez ablandado, se pasa rápidamente a una prensa manual. Después, el artesano moldea el cuerno caliente en la forma básica de un cuenco. Luego, el cuenco vuelve al disco abrasivo para un lijado más exhaustivo, tanto por dentro como por fuera, refinando sus curvas y suavidad. Después, con una herramienta caliente, se graban meticulosamente patrones intrincados, líneas onduladas y elegantes espirales en la superficie del cuenco. Si ves una piedra redonda como esta en las montañas, no cometas el error de dejarla, porque cuando este hombre la levantó, salió mucha tierra rara de debajo. La excavó y comenzó a lavarla con agua en una olla grande. Este método les pareció una tontería a todos, pero en cuanto limpió la tierra, todos quedaron asombrados por lo que encontró, porque de esa tierra salió oro puro. Podrías pensar que esto es una obra en construcción, pero no. Lo que realmente se extrae aquí es oro. De hecho, esto es Uganda, donde la gente recoge tierra de las zonas mineras y la muele finamente en grandes molinos. Luego se añade agua y la mezcla se cuece a fuego alto. El agua se evapora y lo que queda es oro. A quien no le encanta la miel extraída de los panales, es deliciosamente dulce. Desafortunadamente, en el mercado, a menudo encontramos miel adulterada que se vende como pura y es difícil de detectar. Esta miel artificial se elabora vertiendo una mezcla de azúcar y jarabe con sabor a miel en moldes de acero. Estos se dejan secar y cuando el jarabe cuaja, adquiere la apariencia de un panal. Después, el panal artificial se desmolda, se corta en pedazos y se vende en el mercado a precios elevados. Ver que un trozo de carne se mueve o se contrae es un fenómeno completamente normal que ocurre porque las células del músculo todavía conservan algo de energía. Cuando se estimulan por un corte, manipulación o un cambio de temperatura, pueden activarse brevemente y generar movimiento. Esto no significa que la carne esté viva, ni que tenga algo anormal. De hecho, en muchos casos es una señal de frescura. ¿Sabías cómo se fabrican las pesas de gimnasio? En primer lugar, se colocan placas de metal en bruto en un molde. A continuación, se vierte caucho líquido alrededor de ellas. Después se presiona todo con fuerza para que el caucho se moldee de manera uniforme. Una vez enfriado, se retira la placa del molde, se corta el exceso de caucho para obtener una superficie lisa. El verdadero cultivo de tomates se lleva a cabo en Turquía, donde los agricultores emplean una técnica única. Antes de plantar, toman dos plantas diferentes, las cortan y las unen mediante injertos. En cuanto se plantan en el campo, enseguida empiezan a crecer montones de tomates rojos y jugosos. Estos tomates no se destinan al mercado, se recolectan y se llevan a campo abierto, donde se cortan en trozos, se secan al sol y se convierten en deliciosos encurtidos. ¿Tienes que empalmar un caño pero no cuentas con la herramienta necesaria? Aquí te muestro el mejor método para hacerlo de manera prolija, profesionando fugas. No te preocupes, no necesitas salir a comprar nada, todo lo haremos con una técnica muy simple. Y no es necesario calentar ni derretir el caño. Mira, corta un tramo de unos 10 centímetros del mismo caño. Luego ábrelo por la mitad y extrae unos 4 o 5 milímetros para que pueda cerrarse. Esto permitirá que encaje en el interior del caño que deseas empalmar. Ahora aplica pegamento sellador con un pincel alrededor del caño cortado y también en el interior de los dos caños a unir. Finalmente realiza la conexión y observa el resultado. Una unión prolija, profesional y